Bueno, entonces nos habíamos quedado hablando de los macronutrientes con los que vamos a dar pues nuestro aporte energético, ¿sale? Un punto muy importante al hablar de nutrición parenteral y que muchas veces a mí en lo personal me ha tocado ver que se nos olvida o que no estamos a lo mejor tan conscientes de este aspecto, es asegurar que tengamos un adecuado equilibrio entre la energía no nitrogenada y la energía nitrogenada. ¿Esto qué quiere decir? Eh, para nosotros poder desdoblar o trabajar con las proteínas que estamos ingresando al organismo, vamos a necesitar cierto gasto de energía precisamente en procesar estas proteínas, por así decirlo. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos que la cantidad de calorías que estamos dando no proteicas, es decir, a través de carbohidratos y de lípidos, sea la suficiente para alcanzar a procesar las proteínas y que aparte nos quede la cantidad suficiente de calorías como tal ya para el aporte de nuestros pacientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros no cuidamos esta relación y damos una cantidad excesiva de proteínas, pero una cantidad deficiente de lípidos y de carbohidratos, estos lípidos y carbohidratos van a utilizar sus kilocalorías en desdoblar las proteínas o en procesarlas y ya no nos va a quedar energía como tal para el paciente y para las funciones pues, celulares y de todos los órganos. Y por el contrario, a lo mejor si damos una cantidad muy bajita de proteínas y un exceso de calorías, pues vamos a estar acumulando demasiadas calorías que también van a ser dañinas para el organismo. Entonces, a eso se refiere esto de tener un adecuado equilibrio de la energía no nitrogenada. Entonces, sigue entrando gente. Admitir. Ok. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poder ver que nuestro equilibrio de energía no nitrogenada sea adecuado? Se recomienda que se administren de 150 a 200 kilocalorías no proteicas, es decir, 150 a 200 kilocalorías que estén proveniendo de los lípidos y de los carbohidratos por cada gramo de proteína que le estemos dando a nuestro paciente, para que precisamente esa conversión de las proteínas que mencionábamos, pues no se lleve tanta energía y quede energía para el crecimiento y pues las funciones básicas de nuestro paciente. O bien lo que vendría siendo lo mismo, 24 a 32 kilocalorías no proteicas, es decir, de carbohidratos y de lípidos, por cada gramo de nitrógeno. ¿Por qué por cada gramo de nitrógeno? Porque las proteínas dentro de su metabolismo a la larga van a producir nitrógeno. Entonces, cualquiera de estas dos es una equivalencia. ¿Cómo podemos nosotros calcular los gramos de nitrógeno? Muy sencillo, dividiendo nuestros gramos de proteína totales entre 6.25. Entonces, no importa por cuál de las dos fórmulas o relaciones lo hagamos, porque a la larga, a fin de cuentas, pues son equivalentes, pero sí tenemos que vigilar eso siempre, ¿sale? Algunos textos mencionan estos rangos un poco más amplios, en lugar de 24 a 32 kilocalorías no proteicas por gramo de nitrógeno, mencionan de 20 a 25, un poquito más bajas. ¿Qué va a pasar si nosotros no cuidamos este balance de la energía no nitrogenada? Si este balance es menor, va a favorecer que haya mayor oxidación de aminoácidos e incremento de urea. Y si esta relación es mayor, favorece, como hay un exceso de kilocalorías, va a favorecer el depósito de grasas, va a condicionar que nuestro paciente tenga mayor riesgo de hiperglucemia y de hipertrigliceridemia. Eso fue en cuanto al aporte de nuestros macronutrientes. Para hablar ahora de los micronutrientes, la verdad es que en nutrición parenteral no hay muchos cambios con respecto a los cálculos de electrolitos en general en pacientes pediátricos, ¿sale? Entonces, las guías NICE, por ejemplo, no hacen alguna recomendación específica sobre los requerimientos o los cálculos de electrolitos, únicamente mencionan que se aporten según sea necesario. Entonces, como vayamos viendo que nuestro paciente tenga equilibrio en sus electrolitos o que por el contrario tenga algún déficit o algún exceso de los mismos, pues nosotros vamos a ir ajustando el aporte que vamos a dar en nuestra nutrición parenteral. En cuanto a las guías españolas, nos mencionan igual por rangos de edad los límites o las recomendaciones de sodio y de potasio que se pueden administrar por día. Esta tabla, para explicar un poquito cómo vienen en las guías, nos menciona que los pacientes pueden tener distintas fases para el aporte de electrolitos, sobre todo esto en los recién nacidos.
la fase de transición, que son las primeras que están antes de la primera diagonal, la fase intermedia, que son las que están entre ambas diagonales, y la fase estable. Para fines prácticos, la verdad es que con que nos quedemos con nuestros requerimientos basales que ya conocemos, donde el sodio puede ir de 3 hasta 5 mil equivalentes kilo día, el potasio de 1 a 3 mil equivalentes kilo día, y ajustar de acuerdo a las necesidades de nuestro paciente, pues es más que suficiente. Esta tabla pues se las puse más que nada pues para conocer lo que nos dice las guías españolas. En cuanto al calcio y al fósforo, esto es algo que a veces en nutrición parenteral nos genera un poquito de conflicto. Cuando calculamos soluciones parenterales, por ejemplo, el calcio, casi siempre o en la mayoría de los hospitales lo hacemos mediante la sal de gluconato de calcio y no nos genera mayor problema porque ya sabemos que el aporte de gluconato de calcio puede ir de 100 a 200 miligramos por kilo por día o que se puede extender incluso hasta 400 o hasta 800. ¿Sale? Ya cuando hablamos de nutrición parenteral es donde a veces nos cuesta un poquito entender la relación que hay entre los miliequivalentes y los miligramos. Los que ya les haya tocado en algún momento calcular o preparar una nutrición parenteral, quizá me entiendan un poquito más a qué me refiero. Para hablar un poquito o explicar un poquito mejor eso, puse esta tabla. Esta tabla es del paquetomo de farmacología como tal, pediátrica y neonatal, donde vienen las distintas sales de calcio que podemos encontrar y su equivalente a calcio elemental. ¿Por qué les pongo esto? Porque seguramente les ha tocado ver que si nosotros queremos dar 100 miligramos por kilo de gluconato de calcio, al calcular la NPT no lo ponemos así, sino que ponemos 0.45 miliequivalentes. ¿Esto de dónde sale o a qué se refiere? Si nosotros damos como tal la sal de gluconato de calcio, por cada gramo o por cada 1000 miligramos, como tal de calcio elemental, estaríamos dando 4.5 miliequivalentes. Entonces, si nosotros hacemos una regla de 3 y convertimos estos 1000 miligramos en 100 miligramos, de ahí sale que es igual a 0.45 miliequivalentes de calcio elemento, ¿sale? Por eso es esa famosa conversión que hacemos de que si yo quiero dar 100 miligramos de gluconato de calcio, en la fórmula o en la preparación de mi NPT yo pongo 0.45 y de ahí hacemos una regla de 3. Espero en este sentido darme a entender, sobre todo los que ya hayan trabajado con nutrición parenteral van a saber un poquito más de qué hablo, los que todavía no y que a lo mejor vayan a hacerlo en algún momento en su residencia o más adelante, van a entender en su momento a qué nos referimos. Y en cuanto a lo que nos recomiendan las guías, nos hacen las recomendaciones como tal con base en calcio elemento, no en gluconato de calcio, ¿sale? Por eso es que sale esa conversión de la que hablábamos ahorita. En cuanto al fósforo, igual se recomiendan de acuerdo a las guías NICE en los bebés prematuros por la deficiencia que hay de paso de estos minerales a través de la placenta que se da sobre todo en el último trimestre, pues sí dar cierto aporte de fósforo. Esto igual de acuerdo a fósforo elemento. Ya, parece que ya. Bueno, y esta es, perdón, la tabla que nos dicen las guías españolas sobre los requerimientos de los distintos minerales. Si se fijan, igual pareciera como muy compleja porque nos da el equivalente de miligramos kilo día, de milimoles y de miliequivalentes. Pero para fines prácticos ya en la vida diaria, lo que hacemos es esa conversión que mencionábamos en la diapositiva anterior. De cada 100 miligramos por kilo de calcio que queramos administrar, de gluconato de calcio, equivale a 0.45 miliequivalentes de calcio elemento. Esto lo puse más que nada, como les decía, para que conozcamos las guías y pues estemos informados de qué es lo que nos dicen. Y algo muy, muy importante, igual en la nutrición parenteral, que al igual que el balance nitrogenado, muchas veces se nos olvida, es que tenemos que asegurarnos que haya una adecuada relación entre nuestro aporte de calcio y nuestro aporte de fósforo. ¿Por qué? Porque si este aporte no se encuentra balanceado entre estos dos minerales, se puede favorecer que haya precipitación
de cristales de fosfato cálcico, y esto nos va a alterar la estabilidad de la mezcla, va a condicionar que estos cristales se precipiten y pues nos va a alterar toda nuestra composición. Entonces, ¿qué nos recomiendan las guías? Mantener una relación molar entre calcio y fósforo. Según las guías NICE puede ser de 0.75 moles de calcio por cada mol de fósforo o bien de 1 mol por cada mol. Y las guías CEMPES nos dan unos rangos un poquito más amplios, donde podemos irnos hasta 1.3 moles de calcio por cada mol de fósforo. Y las guías nos dicen que mientras nos mantengamos en estos rangos, la estabilidad de nuestra mezcla se va a mantener y vamos a disminuir el riesgo de que se formen estos cristales y precipiten en nuestra mezcla. En cuanto a los oligoelementos, pues bueno, a lo mejor también ya los que les ha tocado trabajar con nutrición parenteral están familiarizados con nuestro cálculo de oligoelementos que hacemos de 0.3 mililitros por kilo, ¿sale? Las guías como tal, sobre todo las españolas, las guías NICE no hacen ninguna recomendación al respecto, pero las guías españolas sí nos mencionan por cada uno de los oligoelementos cuáles son los requerimientos recomendados. Para fines prácticos, alguien está escribiendo en el chat. Ya vi, ok. Sí se está grabando la plática, entonces el plan es ver posteriormente cómo puedo hacer para compartirlo, ¿sale? Entonces, bueno, les decía, los oligoelementos en la cuestión práctica nosotros no los calculamos uno por uno, sino que vienen ya preparaciones que como tal se denominan oligoelementos. Entonces, esto igual es meramente informativo. Para fines prácticos nosotros hacemos nuestro cálculo de oligoelementos por mililitros de la solución o de la preparación por kilo de peso. No lo hacemos como viene aquí de calcular cada uno de los distintos oligoelementos. Y lo mismo ocurre con las vitaminas. Igual, la guía NICE, al igual que los oligoelementos, no hace ninguna recomendación específica sobre el aporte de vitaminas en los recién nacidos en la nutrición parenteral. Y las guías españolas sí nos mencionan por cada una de las distintas vitaminas cuáles son los aportes recomendados en cada una de las etapas pues, del crecimiento. Existen ya preparaciones como tal de multivitaminas para pacientes pediátricos y para pacientes adultos. Entonces, estas preparaciones, la gran mayoría de ellas, el volumen en el que vienen es de 5 mililitros el ámpula y el cálculo solemos hacerlo de 2 mililitros kilo día, llegando a un máximo de 5 mililitros. Por ejemplo, en pacientes pediátricos que pesen pues ya más de los 3 kilos, independientemente del peso que tengan, nuestro máximo de vitaminas que podemos aportar es el ámpula ya de 5 mililitros. Donde pues sí podría variar es en los pacientes neonatales, los de menos de 2 kilos y medio, donde podríamos administrar una cantidad menor a estos 5 mililitros. Aquí les puse una de las presentaciones de MBI, el famoso MBI pediátrico que hay aquí en México, nada más como para ser conscientes o conocer cuáles son los componentes que incluye y las cantidades que hay de cada una de estas vitaminas en esta preparación. Y bueno, ya casi para terminar con la plática, hay otros aspectos sobre nutrición parenteral que seguramente muchas veces hemos escuchado que si se pone parina, que si no, que si ponemos manganeso, que si la L-carnitina, que si se debe proteger o no de la luz. Entonces, en esta diapositiva y la siguiente quise hablar de forma muy, muy breve de lo que las guías nos mencionan sobre estos aspectos. Sobre el cobre y el manganeso, ¿qué nos dicen las guías? Que hay que tener cuidado porque en los pacientes que tengan ya cierto daño hepático por la causa que sea, o en aquellos pacientes que duren mucho tiempo con nutrición parenteral, estas pueden condicionar cierto depósito y toxicidad hepática. Entonces ahí sí nos dicen las guías, ten cuidado. Seguramente les ha tocado muchas veces escuchar que en los pacientes con daño hepático o con síndrome colestásico se les retiran los oligoelementos de la nutrición parenteral o se les ponen solo cada cierto tiempo. Esto deriva más que nada de eso, porque los oligoelementos, la preparación incluye cobre y manganeso. Entonces, esa es la finalidad o esa es más bien la razón por la cual a veces quitamos los oligoelementos en un paciente con daño hepático, para evitar que ese cobre y ese manganeso nos generen mayor hepatotoxicidad, ¿sale? En cuanto a la protección de la luz, si les ha tocado ver nutrición parenteral, muchas veces seguramente les ha tocado ver
que vienen cubiertas por una bolsita negra, ¿no? Y que se me fue la palabra, no es manguerita, pero bueno, la vía por la que pasa muchas veces es de color ámbar, o que igual viene cubierta. Esto es porque se considera que la luz puede condicionar fotodegradación y oxidación de los componentes de la mezcla y alterarnos la estabilidad como tal de la misma, ¿sale? En cuanto a la heparina, ahí es como que un poquito controversial. En las guías nos dicen que no se recomienda de rutina su uso. Para fines prácticos, les hablo muy en lo personal de lo que a mí me ha tocado ver, tanto en mi residencia de pediatría, luego de neonatología y hoy en día como adscrito como tal. La verdad es que todo el mundo la ponemos y siempre ponemos, al menos lo que a mí me ha tocado ver, el volumen total de nuestra mezcla lo dividimos entre 2 y es la cantidad de unidades de heparina que ponemos. Creo que mucha gente así lo hacemos, pero las guías como tal que nos dicen, pues que no se recomienda de rutina. Entonces, pues ahí está como la controversia de por qué lo seguimos haciendo si las guías nos dicen que pues no es necesario, ¿no? Muchas veces la justificación que se usa para el empleo de heparina es pensar en que como la nutrición parenteral está pasando de forma pues continua las 24 horas casi todas las veces, a menos que esté ciclada, pues esto nos disminuye si tiene heparina el riesgo de que haya pues alguna obstrucción en la vía, ¿sale? A ver, vienen por aquí unas preguntas. ¿Se añade insulina para pacientes pediátricos? Lo más recomendable es que no, porque muchas veces la insulina la tienes que estar manejando de forma muy dinámica, de acuerdo a cómo vayan saliendo los destróstics. Entonces, si tú preparas una nutrición parenteral, no tienes forma a lo mejor de estarla preparando cada turno o de ajustarla de acuerdo a las necesidades de tu paciente. Entonces, no se recomienda como tal que la tenga. Dicen también, ¿podría repetir cómo calcular la heparina, por favor? Lo que hacemos en el día a día, pero que no, al menos yo no lo he encontrado en ninguna guía y se los doy así como que muy sinceramente yo no lo he encontrado, es el volumen total de tu mezcla. Por ejemplo, si tu NPT o tu NP va a ser un volumen total de 300 mililitros, eso lo divides entre 2 y es la cantidad de unidades de heparina que le pones. Entonces, si tu volumen es de 300 mililitros, tú pondrías 150 unidades de heparina. Pero nuevamente les insisto, las guías no te especifican eso, al menos hasta lo que yo he revisado. Como decíamos al principio, puede haber cosas que a mí se me escapen y que hayan ya cambiado, ¿sale? En cuanto al zinc, generalmente viene separado de los otros oligoelementos y no hay recomendaciones como tal específicas en cuanto a su uso. En cuanto al uso de L-carnitina, se considera que la L-carnitina favorece el transporte de ácidos grasos a la mitocondria, pero en las guías no hay evidencia como tal de que su uso sea ni benéfico ni nocivo. Entonces, por ahí algunos autores mencionan que quizá tenga cierta utilidad, sobre todo en los recién nacidos pretérmino y en los pacientes que vayan a tener una nutrición parenteral prolongada de más de 3 o 4 semanas. ¿Por qué? Porque así disminuiríamos el riesgo, en teoría, de que se acumulen ácidos grasos de forma excesiva en el paciente. Pero pues igual es algo que está no bien establecido. En cuanto a la glutamina, tanto en las guías como en una revisión que hay de UpToDate al respecto de nutrición parenteral en pacientes pediátricos, se menciona que algunos autores han visto que en animales la glutamina promueve la reparación de los enterocitos. Entonces, de ahí surge la teoría de que quizá podría emplearse en pacientes con alguna cuestión intestinal, alguna cirugía intestinal, bebés con enterocolitis, porque pues en teoría se ha visto que repara los enterocitos. Sin embargo, otros autores refutan esto porque en humanos se ha visto en pacientes, pero esto es en pacientes adultos de terapia intensiva, que en algunos estudios se ha asociado aparentemente a mayor mortalidad, aunque no se sabe la causa. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues que no hay una evidencia específica de si sí o de si no utilizar la glutamina. Igual les repito, esto es hasta la última revisión que yo hice. No sé si hay algo nuevo al respecto. ¿Vale? En cuanto al uso de vitamina K, igual no hay recomendaciones específicas en las guías NICE ni en las guías españolas. Muchas veces sí se emplea y sí está permitido, sobre todo en pacientes que prematuros, pacientes que tengamos alguna sospecha de déficit de este componente, ¿sale?
En cuanto al hierro, específicamente las guías igual mencionan que no se recomienda, sobre todo hablando de neonatos en bebés de menos de 28 días de vida, porque tienen mayor riesgo de que por su metabolismo todavía en cierta forma inmaduro, haya un mayor acúmulo del hierro y esto nos pueda generar toxicidad hepática y depósito en otros órganos. Ya en pacientes mayores de 28 días, las guías te mencionan, bueno, pues tú considéralo, si tu paciente tiene deficiencia de hierro bien establecida, bien diagnosticada, podrías considerar si añades hierro en la nutrición parenteral. En la realidad, lo que a mí me ha tocado ver es que no lo hacemos, más bien en estos casos pues se utilizan los requerimientos de hierro, pero por otras vías como puede ser pues la vía enteral. Y en cuanto al uso de acetatos, no hay recomendaciones bien establecidas al respecto. Si se fijan estas dos diapositivas, casi no hay nada bien establecido. Pero, ¿qué es lo que sí se ha visto respecto a los acetatos? Que sobre todo en pacientes recién nacidos pretérmino, nos pueden ayudar a disminuir el riesgo de acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque hay menor producción de cloro con los acetatos que con otro tipo de sales. Entonces, en este aspecto sí se ha visto cierto beneficio en los recién nacidos prematuros con el uso de acetatos cuando tienen riesgo o como tal ya tienen acidosis metabólica. Bueno, ya por último casi, ¿cómo debemos estar monitorizando a nuestros pacientes con nutrición parenteral? Varían un poquito de una guía a otra la frecuencia con la cual tenemos que estar realizando estudios. Lo ideal, tratando de resumir la información de estas distintas guías, es siempre antes de iniciar nutrición parenteral, lo ideal es contar con unos estudios basales. Esos estudios basales deben incluir glucosa, electrolitos, pruebas de función hepática, perfil de lípidos. Para con base en eso nosotros tener pues un estado basal de cómo inicia nuestro paciente y posteriormente ir haciendo nuestro monitoreo de cómo va evolucionando, sobre todo en pacientes que van a tener nutrición parenteral de forma prolongada, por los riesgos que ya mencionábamos que hay de mayor esteatosis, de alteraciones a lo mejor en la glucosa, en el depósito de triglicéridos, etc. Entonces, como tal, los electrolitos y la glucosa, el monitoreo pues sí tiene que ser un poquito más frecuente porque de acuerdo a estos monitoreos, pues nosotros vamos a ir haciendo los ajustes en la nutrición parenteral que vayamos a calcular día con día. Igual calcio y fósforo, de forma inicial se recomienda al menos 2 veces por semana y ya posteriormente se puede espaciar a una o 2 veces, cada una o cada 2 semanas. En cuanto al perfil de lípidos, inicialmente 2 veces por semana y varían un poquito los rangos que nos dan las guías, pero lo que sí se recomienda es que al menos cada 14 días en un paciente con nutrición parenteral prolongada estemos realizando todo nuestro perfil de lípidos, nuestras pruebas de función hepática. Y bueno, como ya mencionábamos, la nutrición parenteral pues nos va a influir de forma directa en la nutrición de nuestro paciente, como su nombre lo dice. Entonces tenemos que estar monitorizando el peso de forma diaria, sobre todo en pacientes neonatos o en lactantes. Quizá en niños ya más grandes, pues no de forma tan seguida. Y la talla y el perímetro cefálico en los pacientes neonatales, pues cada semana. Estos van a ser indicadores indirectos del aporte calórico que vamos a estar dando a nuestros pacientes y la efectividad que está teniendo pues en cada uno de ellos. Y ya por último, bueno, no, perdón, faltaba hablar de esto. En el inicio de la presentación hablamos un poquito de la nutrición parenteral estandarizada. ¿Esto a qué se refiere? A ya tener nosotros de forma precalculada bolsas de nutrición parenteral con cierto aporte de nutrientes para usar ya de forma pues más rápida o inmediata en nuestros pacientes. Esto en mi experiencia personal que me tocó ver cuando fui residente del Instituto Nacional de Perinatología, se utilizaba para los recién nacidos de menos de 1 kilo de peso. Se tenían ya bolsitas con ciertos componentes de proteínas, de glucosa y de gluconato de calcio, para aquellos bebés que fueran prematuros extremos o con peso extremadamente bajo al nacer, es decir, de menos de 1000 gramos, no perder un día en lo que pedíamos la nutrición parenteral y llegaba hasta el día siguiente, sino que ya teníamos nosotros disponibles estas mezclas para poder iniciar de forma inmediata pues el aporte de estos componentes y a largo plazo pues poder incidir en la nutrición, en el neurodesarrollo y en la evolución de nuestros pacientes.
Y ahora sí, ya por último, esta es la última diapositiva, de forma muy general, hablar de las distintas complicaciones que puede tener la nutrición parenteral. La mayoría de ellas y las más comunes van a ser complicaciones asociadas o relacionadas con los accesos vasculares. Puede haber en algunos casos trombosis hepática, esto pues asociado a los catéteres venosos umbilicales, por lo cual hablábamos, si se acuerdan anteriormente, de que no se recomienda ya actualmente los catéteres venosos umbilicales, y si se utilizan, tratar de que sean 7 días y como máximo quizá 10 días. Igual los accesos, pues al ser un método invasivo, se asocian también a mayor riesgo de infecciones cutáneas o de sepsis como tal, mayor riesgo de tromboflebitis, de taponamiento cardíaco cuando quizá la colocación del catéter no es la adecuada y llega a haber a lo mejor paso o salida del catéter a algún otro órgano o alguna cavidad del organismo. Y pues como tal una mala posición en distintos órganos o cavidades. ¿Cuáles son otras complicaciones que se pueden asociar a la nutrición parenteral? El aumento en los niveles de triglicéridos o de colesterol y el famoso síndrome colestásico, que es pues relativamente frecuente en recién nacidos, sobre todo prematuros, o que duran mucho tiempo con la nutrición parenteral. Y bueno, fue un poquito extensa creo la plática porque nutrición parenteral es un mundo de cosas por revisar, pero pues espero que les haya sido de utilidad. Como les mencionaba al principio, no se queden con lo que yo les dije nada más. Esta es a lo mejor la revisión que yo hice, pero seguramente están saliendo cosas nuevas día con día. No se queden nada más con porque el doctor lo dijo en su clase. Ustedes revisen las guías. Ahí venía en cada una de las diapositivas la bibliografía de ellas. Revísenlas, léanlas. Igual, como les decía, cosas nuevas que vayan surgiendo o algo, siéntanse con la confianza de compartirlas a través de cualquiera de las redes que tenemos, porque la finalidad de esto pues es ir mejorando entre todos. Y no sé si de forma breve, para no extendernos más, tengan alguna duda, algún comentario respecto a lo que tratamos aquí. A ver, aquí está el chat. A ver. Doctor, si nos podría facilitar la fórmula para el cálculo de la osmolaridad de la NPT. Claro que sí, nada más que no la tengo aquí a la mano, pero sin duda en los siguientes días se las comparto en las páginas. En relación a proteína para prematuros, un alto aporte no puede resultar dañino por la inmadurez de nefronas que puedan tener. Inicialmente se consideraba que sí, pero lo más actual es que se recomiende lo que se llama nutrición parenteral agresiva, sobre todo precisamente en los prematuros. Lo que sí se ha visto es que ahorita hay un poquito de controversia entre si nos quedamos en los 4 gramos de proteína, 4 gramos kilo día de proteína, o si podemos dejarlo a lo mejor en 3, dependiendo igual de nuestros pacientes y de justo los estudios o el monitoreo que estemos haciendo de nuestros pacientes. Pero sí, hasta ahorita se sigue dando como un cierto peso muy importante a que la nutrición parenteral sea, entre comillas, agresiva. Doctor, le doy un correo. Tengo una hoja de cálculo en Excel. En muchos hospitales se utilizan ya hojas de cálculo precisamente, donde ya uno pone a lo mejor solo el peso y hay fórmulas para que se haga todo el cálculo. La verdad es que estas son muy útiles porque se evita uno el perder el tiempo de estar haciendo el cálculo de kilocalorías, de la relación kilocalorías gramo nitrógeno, etc. Entonces, la verdad es que sí son muy útiles. ¿Cuándo se inician oligoelementos y cuándo las vitaminas? En nutrición parenteral no hay mayor problema o no hay un tiempo en el cual se inicien específicamente. Se pueden iniciar de forma pues prácticamente inmediata, a diferencia a lo mejor de la nutrición enteral, en el recién nacido prematuro, donde ahí sí se nos recomienda con las vitaminas esperarnos a que tengan ya mínimo 120 mililitros kilo día de aporte enteral, mínimo 7 días de vida, pero en la nutrición parenteral no hay como tal restricción en este aspecto. Muchas gracias por los comentarios de agradecimiento y de felicitaciones. Qué bueno ver que les gustó. La NPT se progresa diariamente todos los macronutrientes y qué tanto se debe elevar diariamente.
se recomienda, si se fijan, sobre todo en los bebés prematuros, es donde, o bueno, en los recién nacidos, es donde se recomienda iniciar primero como con aportes más bajitos y en el lapso de los siguientes 4 días ya llegar a los aportes máximos. Entonces, normalmente ahí lo que muchos autores recomiendan es el primer día iniciar con los aportes más bajitos, el siguiente día incrementar aportes intermedios y ya a partir del tercero o al cuarto día llegar a tu tope máximo. Si ya la nutrición parenteral la iniciamos cuando el paciente tiene más de 4 días, si se fijan, todas las ya nos decían que ya podíamos empezar directamente con el aporte máximo. ¿Sale? ¿Qué más dudas hay? Gracias. Saludos, doctor Nieves. Qué bueno verlo por aquí. Gracias por los comentarios, gracias por las felicitaciones. Ok, bueno, pues si no hay ninguna otra duda, como tal, el resumen como tal de nutrición parenteral ya lo habíamos compartido previamente en las redes sociales de Pediatips MX, por si gustan, ahí las pueden volver a consultar. Según yo estoy grabando la plática, espero que sí se esté grabando y voy a ver la forma de poderla compartir igual en las redes porque no pensé que se fuera a conectar tanta gente y Zoom me permite que entren solo 100 personas. Entonces vamos a tratar de compartirla. Igual si hay alguna otra duda posterior o algo, por cualquiera de nuestros medios las pueden hacer llegar. A veces me tardo un poquito en contestar los mensajes en las redes, pero trataré de hacerlo. Y pues nuevamente muchísimas gracias a todos por conectarse. Me siento la verdad pues muy feliz de ver la respuesta que hubo a esta primera clase. Y de favor les agradecería mucho si me hacen llegar a través de las redes sus comentarios o sus sugerencias, sobre todo sugerencias quizá, de cómo creen que podría ser mejor esto, pues para tratar de ver si podemos implementarlo a lo mejor cada quincena, ver algún tema o algo así. Y pues si no hay ninguna otra duda de momento, nuevamente muchas gracias, que tengan un excelente día y nos estamos viendo pronto.